las profes jurados puedan hacer comentarios o preguntas. Si nos queda tiempecito, pues escuchamos preguntas o comentarios del público. Si no, pues igual ustedes se pueden quedar en el espacio mientras las profes jurados y yo nos retiramos para hacer la deliberación de la nota de la sustentación y del trabajo de grado en general. Y ahí se pueden quedar también conversando un poco más con Leo y con Harold. Entonces, Leo, adelante. Bueno, listo, gracias, profe. Entonces, bueno, inicialmente pues vamos a partir con la justificación. Pues este trabajo pues se justifica a partir de la necesidad de implementar los trabajos centrados en la demografía, evolución, genética e historia natural de los lagartos. Esto pues afirmado desde lo que nos dice la CAR, digamos en el 2015, que pues Colombia es un país mega diverso que cuenta pues con más de 500 especies de reptiles en todo su territorio, y pues también apoyado a partir de lo que nos dice Rojas et al. En el año 2019, que esto pues permite comprender los factores que afectan los ecosistemas y a su vez pues a los organismos que en ellos habitan. También pues tenemos la justificación a partir de la educación ambiental, de que la educación ambiental pues se apoya en bases conceptuales, como lo son este tipo de trabajos, que sirven como bases para fortalecer los procesos de aprendizaje en ciencias naturales, comprendiendo pues las interrelaciones que se prestan dentro y fuera de la escuela. Y por último, pues se tiene también el fortalecimiento del discurso de la ecología en el contexto educativo, ya que pues esto brinda una transposición de saberes disciplinares en ambientes educativos. Bueno, para el planteamiento del problema de investigación, tenemos en cuenta lo que son las salidas de campo, tal como lo menciona Andrade en el 2012, Román 2017 y Morales et al. En el 2015, en el cual se realiza esa inmersión en campo, dando ese contraste entre los saberes que manejamos en el aula y darlos a conocer y dar como esa relación en campo. Entonces, en este sentido, pues empezamos a través de nuestra formación docente, hemos tenido varias salidas de campo donde hemos podido evidenciar este tipo de organismos como son los lagartos, de los cuales pues nació esta búsqueda de información, donde pues es importante resaltar algunos trabajos a nivel Colombia, como son el libro rojo de las especies de Morales et al. 2015, y algunas investigaciones que presenta el Instituto Alexander von Humboldt, donde pues a pesar de que tienen gran información, aún presentan algunos sesgos en cuanto a distribución de los lagartos en ciertos departamentos. Esto pues debido a que los lagartos son organismos que tienen menor relevancia que otros organismos que presentan mayor cantidad de investigaciones en comparación, como son los anfibios y los testudines o tortugas. De ahí es importante fortalecer el conocimiento y distribución de estas especies dentro de los diferentes ecosistemas del territorio colombiano y analizar cómo inciden algunas de estas condiciones en las adaptaciones de estos organismos. Bueno, a partir de pues, lo anterior, pues nace la pregunta problema, que es cómo se encuentra el estado de conocimiento y conservación de los lagartos lacertilios en Colombia. Para el marco teórico, seguimos lo que son 5 ejes estructurantes. El principal, como ya lo hemos venido mencionando, es los lagartos, que son estos vertebrados terrestres tetrápodos del orden Squamata o escamados. Este orden pues comprende lo que son los lagartos, las anfisbaena y las serpientes. Son organismos que reptan o se arrastran en la tierra, y una característica muy importante es que son poiquilotermos o de temperatura variable, tal como lo menciona Suárez et al. En el 2014. ¿Cuál es la diferencia de los lagartos con los otros dos grupos? Es que los lagartos poseen una parte llamada el esquión. Este esquión es como esas extremidades que les permiten a los lagartos moverse y adaptarse en diferentes ambientes dentro de los diferentes microhábitats presentes en los ecosistemas. Entonces, aquí también tenemos pues lo que es la ecología, pero ya la ecología tomada como la ecología de los organismos, la cual pues es el estudio de las características morfológicas, fisiológicas y pues fundamentales de los organismos, tomada pues según como nos lo dice Margalef en el 89, como la fisiología al aire libre, que es las relaciones que presentan los organismos pues con sus ecosistemas. Por otro lado, tenemos lo que es la conservación, centrada en la ecología de la conservación, que busca ese análisis de la pérdida de la diversidad biológica y la fragmentación de los diversos ecosistemas del territorio. De ahí se da la comprensión de los procesos espaciales, temporales y evolutivos y la distribución de los diferentes organismos dentro de los mismos, tal como nos indica Ceballos et al. En el 2011.
También pues tomamos como punto de partida las amenazas de la biodiversidad, las cuales pues según Cruz en el 2017 pues nos indica que son los factores naturales o antrópicos que afectan a los organismos en sus ecosistemas. Por último, tenemos el estado del conocimiento, que nos permite realizar evaluaciones frente a los organismos en los ámbitos como son la ecología, la morfología, la filogenética y la conservación, tal como nos indica Morales et al. En el 2015. Ya pues para continuar tenemos los antecedentes. Inicialmente pues encontramos los antecedentes internacionales, de los cuales pues encontramos 7 antecedentes en total, pero pues vamos a nombrar los más importantes para nosotros. Entonces inicialmente pues tenemos a Cox et al. En el año 2006, quien pues realiza una evaluación del estado de conservación y la distribución de los reptiles y anfibios que se encuentran a lo largo de la cuenca del Mediterráneo, logrando pues de esta manera identificar según los factores amenazas basados por la dichos por la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También pues tenemos el trabajo realizado por Valladares en el año 2011, que es un análisis y una evaluación de toda la literatura que se encuentra a lo largo de los lagartos en la región de Atacama, en Chile. Este trabajo pues brinda la ayuda de que se identifican los temas más desarrollados alrededor de los lagartos, y pues también se logra identificar los vacíos en cuanto a las temáticas que se encuentran sobre los lagartos en estos ecosistemas. A nivel nacional encontramos 5 trabajos relevantes, de los cuales pues el primero es el trabajo elaborado por Páez et al. En el 2006, el cual realiza una revisión documental para hallar el estado de conocimiento de la diversidad de los reptiles en Colombia. Resaltando pues que él realizó una revisión de información a partir del año 1998 hasta el 2004, donde encuentra 168 documentos, y de ahí él encuentra que la herpetofauna tiene varios sesgos en cuanto a la información y a la tradición zoológica en el país. Por otro lado, también tenemos el trabajo presentado por Daza et al. En el 2007, el cual busca explorar el entorno a partir de un lagarto que lo hace llamar templero. Él utiliza este lagarto como una herramienta didáctica para la formación con niños, motivando la exploración y el conocimiento de los ecosistemas a partir de estos. Listo, ya tenemos pues el antecedente local, que es el trabajo realizado por Wilmer Belandia en el año 2013, el cual pues realiza o hace una sensibilización por medio de una guía educativa a la población de Puerto Carreño en pro pues de la conservación de los lagartos allí. Este antecedente es muy importante, ya que pues es uno de los pocos antecedentes que se presentan en la universidad pedagógica en la línea de investigación, en el grupo Cascada. Entonces es allí donde también pues se ve el aporte de este trabajo investigativo pues al grupo de investigación, ya que pues este abre las puertas a futuras investigaciones en un futuro sobre los lagartos. Bueno, entonces, como objetivo general de nuestra investigación es evaluar el estado de conocimiento y conservación de los lagartos lacertilios en Colombia por medio de un análisis documental de estudios realizados sobre la diversidad de este grupo dentro del país. ¿Para qué? Para continuar pues con este trabajo investigativo, pues se toma como punto de partida el paradigma interpretativo, pues el cual, según Ruiz en el 2003, pues nos dice que busca describir, comprender e interpretar los distintos fenómenos que se desarrollan alrededor de un objeto de estudio, que en este caso pues son los lagartos en Colombia. También pues se toma un enfoque metodológico mixto, el cual pues es cualitativo y cuantitativo, que según pues Bonilla en el 97 pues nos afirma que el uso combinado de estas dos técnicas pues da una veracidad y una validez a los resultados al final del documento. También pues hay que aclarar que Páramo en el 2006 pues nos afirma que los datos cualitativos se basan en juicios cualitativos, y pues estos también son en viceversa. Listo, entonces para la metodología del trabajo hicimos una ruta metodológica para lograr la comprensión de qué fue lo que hicimos. En ese sentido, de primera mano, empezamos con una búsqueda documental, la cual seguimos los criterios de búsqueda dados por Lindhoff en 1995, citado por Sampieri en el 2000, que nos hablan de la comprensión de esos acontecimientos temporales y históricos que rodean la temática que se quiere investigar.
En este sentido, pues los criterios para la selección de información fue buscar que tuvieran información relevante frente a los lagartos, taxonomía de estos, identificación y distribución biogeográfica de los mismos. Luego pasamos a realizar una categorización en una matriz bibliográfica, siguiendo lo que nos decía Alfonso en el 2012, el cual nos dice que hay que buscar cómo simplificar el corpus de estos datos obtenidos para una expresión completa de los mismos, para luego realizar la extracción de la información pertinente y ordenar esta información en una matriz documental. Luego de esto pasamos a realizar una triangulación de la información, siguiendo lo que nos dice Cisterna 2005 y Hernández en el 2014, los cuales nos hablan de ese cruce de información, convirtiéndola como en ese corpus de la investigación. Y pues esto a partir del uso de los métodos cuantitativos y cualitativos que ya mencionaba mi compañero Leonardo, lo cual nos da mayor credibilidad a los datos, para llegar así pues a esa sistematización de los datos y de allí a la interpretación y el análisis transversal de los mismos. Esto siguiendo lo que nos dice Okuda en el 2005, el cual nos habla de esos patrones que favorecen la interpretación de los datos y de los resultados obtenidos, llegando así al estado de conocimiento y conservación de los lagartos en Colombia hasta la fecha. Entonces aquí lo que podemos ver es las dos matrices que realizamos, tanto la matriz bibliográfica de los documentos y las categorías en las cuales se hizo como la primera selección, pasando a la siguiente, que es la matriz documental, en donde se realizó ya la extracción de todas las categorías y de la información. Y cabe aclarar pues, que algunas de esas categorías fueron emergentes a raíz de las lecturas de los mismos documentos. Bueno, ya pues continuando con esto, pues se tienen las tres fases del documento. La primera fase pues da respuesta al primer objetivo específico, el cual pues es reconocer la diversidad y distribución de los lacertilios, lagartos en Colombia, mediante la revisión documental de trabajos, investigaciones y pues artículos científicos. Entonces pues como ya lo dije, la idea de esta primera fase pues es identificar la riqueza, la diversidad y la distribución de los organismos. Entonces, pues en primera instancia tenemos este mapa de Colombia dividido por sus diferentes regiones, en la cual pues se puede identificar la región insular, que presenta 15 especies, es la región con menor presencia de especies en Colombia. Esto pues puede deberse a la barrera biogeográfica que se encuentra entre la región insular y pues el resto del país, lo cual pues no permite que estos organismos pues interactúen con otros organismos o en otros ecosistemas, impidiendo pues la diversificación del grupo en estas zonas. Pues también ahora también se tiene lo que es la región andina y la región pacífica, las cuales son las regiones con mayor cantidad de especies identificadas, seguidas por la región Caribe, que tienen pues 152 especies, 121 especies y 68 especies respectivamente. Esto pues puede verse según pues como lo dice Castro en el 2008, que nos pues afirma que los organismos se ven influenciados en gran medida por las temperaturas y las zonas de vegetación que se encuentran en estos ecosistemas. También pues esto se afirma con lo que dice Rueda en el año 2010, que pues la riqueza de los organismos pues puede deberse a los factores climáticos que se evidencian o pues que se encuentran en estas zonas. Y pues los factores climáticos que encontramos en estas zonas son pues temperaturas cálidas y bosques húmedos tropicales. Dando continuidad en este punto, pues se tiene el número de familias de lagartos que se identifican en Colombia por departamentos, teniendo pues que el departamento con mayor riqueza de familias es el departamento de Antioquia con 13 familias, seguido con el Cauca, el Chocó, Magdalena y Valle del Cauca con 12 familias cada uno. Esto pues se apoya la afirmación que nos decía Castro, también pues con una afirmación que nos dice López en el 2016, que pues los lagartos pues buscan estas temperaturas cálidas para pues favorecer su termorregulación y pues establecer sus hábitats allí. En este pues último gráfico de la primera etapa pues tenemos ya el número de especies de lagartos por familias identificados en Colombia, pues donde se evidencia que los mayores familias con gran cantidad de especies pues son Dactyloideae y Gymnophthalmidae con 83 especies y 69 especies identificadas respectivamente.
Esto pues puede deberse a que, como nos dice Cardona y Botero en el 2013, estas especies o estas familias pues presentan especies a lo largo de todo el territorio colombiano debido a que pues tienen una facilidad de adaptarse y vivir en ambientes perturbados y que de pronto pueden estar en regeneración. Entonces pues muestran una gran adaptabilidad a estos ambientes y a los cambios. Listo, como segunda parte de nuestro trabajo, se buscó analizar el estado de conocimiento de los lagartos lacertilidos en Colombia y su cambio a través del tiempo, comparando los trabajos realizados en torno a este grupo, donde tomamos el corpus de la información y realizamos el análisis respectivo de esto. Entonces, de ahí que obtuvimos. De primera mano, encontramos 145 documentos centrados únicamente en lagartos, de los cuales solo el 61.4% tenían datos relevantes de los criterios de investigación que ya habíamos mencionado anteriormente, como fue la taxonomía, la identificación y distribución biogeográfica. Ya el otro 48.9% de los documentos contenía algunos datos relevantes que nos ayudaban a entender y comprender esos resultados que se iban obteniendo a partir de los datos obtenidos. En esta medida, pues se resalta que los primeros trabajos realizados en torno al grupo fueron elaborados en el año 1944, donde pues a partir del año 2000 toma más fuerza la investigación faunística en torno al grupo, debido pues a lo que ya nos hablaba Olden et al. En el 2004 y 2006, McKinney en el 2006-2008 y Acuña en el 2016, que nos mencionan que pues empieza a hacer un reconocimiento sobre el impacto de la herpetofauna y se evidencian problemáticas mucho mayores, lo cual pues da como fortaleza a esa investigación en torno a diferentes grupos, y en este caso pues el grupo de los lagartos. En este sentido, tenemos algunos trabajos elaborados sobre los lagartos por año en los diferentes departamentos del territorio colombiano, donde se resaltan lo que son los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca, en los cuales pues, se nota que los trabajos son mayores, con gran reconocimiento en estas zonas y alto grado de pues, trabajo faunístico. Tanto así como nos informa Vallares en el 2011, que pues resalta como esa importancia de realizar esos estudios acerca de la biodiversidad local para comprender el endemismo y el grado de amenaza que presentan estos organismos en zonas específicas, y esto pues es fundamental para la formación de los licenciados en biología en pro del conocimiento de la diversidad dentro del territorio colombiano. Por otro lado, también tenemos pues algunos trabajos que han sido de eje transversal en toda Colombia, que han sido listados faunísticos y de diversidad de estos organismos, resaltando lo que son los trabajos del año 1968, elaborado por el señor Federico Mendel, en el cual realizó un desarrollo de la herpetología encontrando 144 especies descritas, y 20 años después encontramos el trabajo de Steven Ayala, realizado en 1986, conocido como Los Sauros de Colombia, donde encontró 205 especies de lagartos aproximadamente para el territorio. En este sentido, tal como ya lo mencionaba mi compañero, tenemos el número de especies de lagartos identificados por año para nuestro país, donde pues ya como se mencionaba, Dactylodes y Ophthalmic tienen gran cantidad de información. Esto pues debido a que estos han tenido un alto registro en los diferentes documentos encontrados, tal como lo menciona Páez et al. En el 2006 y Morales et al. En el 2015. En este sentido, pues también hay que resaltar como los cambios de taxonomía que han sufrido la mayoría de las especies de estos organismos a lo largo del tiempo, como nos lo muestra Uetz en el 2006, Castro, Herrera y Vargas en el 2008, los cuales pues nos hablan de esa nueva nomenclatura que ha favorecido a algunas familias y ha hecho que se reconozcan nuevas familias para el territorio colombiano. Entonces, de ahí, ¿qué obtuvimos? De ahí encontramos pues el trabajo, hicimos una comparación de las especies que encontramos para nuestro departamento, centrados pues en el trabajo para nuestro país, centrado en el trabajo como más completo que encontramos, que es el trabajo realizado por Páez et al. En el 2006, en el cual muestra una cuenta de las especies y de las familias presentes para Colombia, donde él encuentra 10 familias representativas, cada una con un rango total de especies de 228 especies. Algunas no las tiene registradas, pues que el trabajo de él llega hasta el 2004, pero pues se lo publica en 2006. En este sentido, nosotros realizamos esta investigación encontrando 248 especies. Estas pues encontradas en el documento que nosotros elaboramos y corroboradas
donde pues encontramos algunos datos importantes como son la aparición de algunas familias que no se tenían presentes en la anterior revisión, como fue la familia dactiloide, de la cual pues lo más curioso de esta familia fue que el género más representativo de ella es los anolis. Estos eran anteriormente contados en la familia Polycrotidae, pero gracias a la actualización molecular, tal como nos menciona Turner, Primack, Abdal en el 2012, tal como nos menciona Wetz en el 2006 y Tousted et al. En el 2011, se hacen actualizaciones moleculares de estas y estos pasan a ser de otras familias, igual que muchas de las otras familias, como son algunos gecónidos que pasan a ser parte de Teide. Ya como tercera fase de este trabajo investigativo, pues tenemos la respuesta al tercer objetivo específico, el cual es identificar los elementos que influyen en la conservación del grupo de los lagartos en Colombia a partir de las amenazas identificadas y el estado de conocimiento actual. Entonces, pues aquí se pretende identificar lo que son las amenazas que han aquejado a los lagartos y pues cuáles son de pronto las estrategias de conservación que se han realizado hasta el momento. Entonces, pues en primer lugar tenemos este gráfico tomado de Morales et al. 2015, que es el libro rojo de reptiles de Colombia, en el cual pues identificamos que tienen 234 especies identificadas, para las cuales hay 16 especies que ellos identifican como amenazadas por diferentes factores. Esos 16 especies pues representan el 0,68% de estas 234. Haciendo la extrapolación a lo encontrado por nosotros, que son 248 especies, esas 16 especies representan el 0,64% de especies identificadas. A estas 16 especies hay que mencionar que se les añaden 21 especies, de las cuales no se encuentran registros más allá de un registro fotográfico y un registro biogeográfico en bases indexadas como lo es Reptile Database. Entonces, pues eso nos indica que pues hay que fortalecer el estudio y la investigación de estos reptiles a lo largo del territorio colombiano. En segundo lugar, pues se identificaron las principales amenazas que aquejan a los lagartos en Colombia, las cuales son pues inicialmente pues la fragmentación del hábitat, la deforestación, la degradación del hábitat, la intervención antrópica y el cambio climático, siendo pues estas las amenazas que son más nombradas en todos los documentos que revisamos en este trabajo investigativo. También hay que resaltar que en Morales et al. En el 2015, en el libro rojo de reptiles, se notan que todas estas amenazas pues, entran en las amenazas que presentan estos organismos allí nombrados. Los planes de manejo también los incluimos allí, ya que pues, en Colombia solamente se ha realizado un plan de manejo para una especie de lagartos, que es la iguana verde, debido pues al consumo y pues a esa degradación de especie que tiene por la afectación humana. Entonces, ¿qué concluimos de todo este trabajo? Entonces, pues, a grosso modo lo que son las conclusiones la primera fue que por medio de la revisión de los diferentes documentos, investigaciones, trabajos y artículos científicos, se nota que ha adquirido fuerza la investigación en el campo de la herpetología, centrado pues en los lagartos. Esto evidenciado pues en el aumento de la riqueza y distribución de muchos de los organismos que ya se reportan en diferentes partes del territorio nacional, tal como nos menciona Flores y Barón en el 2016. De ahí, debido pues al rango adaptativo que tienen los lagartos a los diferentes microhábitats, que nos ayuda a comprender ese valor biológico y pues eso nos puede servir para la enseñanza de las ciencias y la transposición de los saberes en diferentes partes. Esto de la adaptación es dicho también por Vargas 2015 y Moreno et al. En el 2012. Por otro lado, también tenemos la necesidad de realizar investigaciones en algunas regiones del país, donde pues se ve ese sesgo y ese vacío de información, y pues eso no permite evidenciar el estado de conocimiento actual de los lagartos en esas zonas en específico, y pues así como nos hablaba Yares en el 2013, no deja ver ese endemismo de estas especies.
Esto pues tomado de Morales et al. En el 2015, y también pues cabe aclarar que Cerón y López en el 2015 nos habla como de ese aumento en cuanto a la clasificación y pues a la nueva actualización taxonómica que se presenta, que también es algo que se denota en los trabajos. También pues se concluye que pues mediante el análisis del estado de conocimiento y la conservación de estos organismos, de los lagartos, pues se logra fortalecer el discurso que se tiene en torno pues a la ecología para dar un uso de estos organismos más allá de lo disciplinar, sino pues también de pronto en lo educativo, como lo es en las escuelas y pues a nivel investigativo en las universidades. Por otro lado, pues también se tiene que, pues por medio de la identificación del estado actual de conocimiento, se identifican factores que han permanecido a través del tiempo sin presentar cambios favorables, como lo son pues las amenazas que ya nombramos, siendo pues la intervención antrófica el factor que más incide en las poblaciones de los lagartos en Colombia. Esto dicho pues por Vargas en el 2011 y pues apoyado también por Morales et al. En el 2015, quien nos indica que pues al comprender el estado del conocimiento en torno a los lacertilios, pues se logra fortalecer la evaluación en los ámbitos como la ecología, la filogenética, la morfología y la conservación de los mismos organismos. Bueno, aquí en este diapositiva pues logramos evidenciar algunas de las bibliografías utilizadas a lo largo de este documento. El resto pues de la bibliografía pues puede encontrarse en el documento como tal. Entonces, de primera mano, pues agradecer a los compañeros, profesores y pues al Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, pues que nos fortaleció, nos ayudó como en este proceso de formación. También pues resaltando una frase que dice Carl Sagan, que habla sobre, que dice, nuestra lealtad debe ser para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es solo para nosotros mismos, sino también para ese cosmos antiguo y vasto, del cual derivamos. Y de antemano, pues muchas gracias, agradecer por la atención prestada. Y por la asistencia. Gracias, Leo y Harold. Bueno, vamos a pasar a las, ahí estoy viendo los aplausos virtuales, qué bonito eso. Voy a pasar a las preguntas y comentarios de las profes. Profe Paola, si quieres empezar tú. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de leer este tipo de trabajos que pues en definitiva pues también refuerzan el hecho de que podemos incursionar en otros ámbitos no solamente educativos. Entonces pues eso me parece muy interesante, hacer una revisión pues bastante extensa de este grupo de reptiles, pues más sin embargo, pues a mí me surgen algunas inquietudes que yo creo que a la hora de presentarlo, pues podrían darse un poco a confusión, sobre todo en el tema de los esfuerzos de conservación. Digamos que los esfuerzos de conservación, pues en una u otra medida, están buscando precisamente a que se mitigue la amenaza, ¿cierto?, ante las especies y efectivamente podamos encontrar un mayor número, una mayor riqueza de esos grupos. Pero no obstante, hay una tabla que ustedes presentan donde muestran, digamos, como un contraste que se hace en el 2019 y creo que en el 2006, donde se muestra la cantidad de especies. Si yo la miro así muy rápido, yo podría decir que efectivamente el número de especies se incrementa a través del tiempo, situación que digamos iría en contra de lo que se plantea, pues frente a que digamos que las amenazas que ustedes digamos que enumeran, pues hacen que los grupos se diezmen y que probablemente el incremento en el número de esas especies podría estar dado
por ejemplo, lo que tú decías, por los esfuerzos, por el número de investigaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido es interesante como mirar cómo se puede manejar esa información, porque a la luz de pronto de no sé, alguien que vaya a hacer una consulta previa y de pronto quiera establecer en ese territorio una actividad humana, pues podría decirse, no, pues estamos bien, ¿sí? Entonces, digamos, es como en ese sentido, porque de pronto los números nos dicen, nos dan información, pero digamos que el plus que le dan a ustedes es esa explicación y esa conexión. Por ejemplo, el hecho de que en el Amazonas no hayan todas las especies, yo diría, oiga, es algo raro, donde se presenta más de pronto en el Valle, en Medellín. Entonces también como, ¿qué explicación ustedes le dan a ese hecho? Porque digamos que nosotros, conocedores de la biodiversidad de esa zona de nuestro país tan importante, pues digamos que no lo vemos reflejado. Entonces, ¿qué interpretación ustedes le dan precisamente a ese hecho de que en esas zonas donde se supone deberían haber mayor cantidad de especies, por ejemplo, no estén reportadas? Por otra parte, o sea, digamos que los datos son bastante, pues dicen muchas cosas, pero también está la parte interpretativa. También en Cundinamarca se encuentra el mayor registro de las dos especies que ustedes mencionan, que es como las más cosmopolitas y las que tienen la mayor riqueza. Entonces quisiera de pronto que me resolvieran esas dos dudas, no sin antes de felicitarlos por la revisión que ustedes hacen. No tengo claro cuándo hicieron el estudio concretamente, no, no, o sea, no lo logré comprender en el documento, pero felicitarlos en definitiva por el trabajo. Gracias. Chicos. Gracias. Vale, yo le comprendo. Bueno, pues de primera mano, pues gracias, profe. Bueno, primero, pues en primera instancia, cuando nosotros hablamos analizando los datos, tal como tú decías, los trabajos que se ven en algunos departamentos son mayores que otros. Esto, pues, Pallares en el 2011 lo resalta mucho porque dice que son esos centros donde se hace se fortalece mayor la investigación faunística, ya que, pues, primero tienen lo que son más museos de historias naturales, algunos expertos en la materia que incentivan como el estudio de estos organismos para Colombia. Más sin embargo, pues en algunos departamentos, tal como mencionas, lo que era el Amazonas, que fue una duda que también a nosotros nos surgió, ya que pues esta es una de las zonas más megadiversas del país, no se encuentra mucha investigación y también se halla muy poco registro. Esto lo mencionaba Páez en el 2006 diciendo que pues son zonas donde como hay varios ambientes inexplorados, se encuentran muchas especies que aún faltan por descubrir. Entonces, pues en este sentido es importante el trabajo porque busca como encontrar esa relación que hay entre que sí, nosotros encontramos gran cantidad de especies, pero asimismo no se sabe cuánta diversidad se está perdiendo y no se alcanza a comprender la diversidad que se pierde antes de comprender la que se tiene. Entonces eso pues es como primer parte del plus. La segunda, ¿qué era la segunda pregunta? La segunda pregunta es la parte ya de lo de Cundinamarca, porque en Cundinamarca pues... Bueno, en la segunda parte, pues en Cundinamarca, pues así como tú le decías, se nota que estas dos familias pues tienen un alto registro y un alto grado de investigación. Esto es porque pues a pesar de todo, algunas de las especies, no todas las especies de los lagartos, son un poco carismáticas, pero tristemente estas especies que son carismáticas son las especies que se ven más afectadas. Un ejemplo muy claro en dactiloide es el camaleón camaleón de la sabana, que es el camaleón, ha sido muy estudiado, es un anolis, pero este pues también ya está registrado reportado en el libro rojo de las especies como vulnerable. Entonces, pues algunas de esas especies están estudiadas, pero ya, a pesar de que el estudio es amplio, ya se encuentran en peligro, en riesgo de extinción. Entonces, pues es algo que no se logra comprender a gran medida con las otras especies que tienen muy pocos estudios y son solo nombradas y pasadas desapercibido, como pues ya lo mencionamos en los otros trabajos. Otra pues de las razones que, pues como tú ya nos preguntabas, que en Cundinamarca, en Antioquia y en el Valle del Cauca y Magdalena,
pues, nos indican que hay una gran cantidad de investigaciones, es porque pues en estos lugares hay centros de investigación que ya están especializados, por ejemplo, pues en la Universidad de Magdalena, que ya tienen pues como tal un catálogo de reptiles identificado. En el Valle del Cauca, pues en Cundinamarca, pues tenemos diferentes grupos de personas especializadas. Hay también pues universidades que pues están, como ya nombrábamos, con el auge de realizar las investigaciones en torno a la ecología y pues a la conservación de los lagartos. Entonces, pues por esas razones que también pues en estos lugares se encuentra una mayor cantidad de investigaciones. Muchas gracias. Ahora para terminar, yo sé que de pronto no era parte del objetivo del trabajo, pero dentro de los esfuerzos de conservación de la fauna silvestre, ¿ustedes cuáles creen que serían, digamos, como los óptimos de todo lo que ustedes leyeron? No sé si de pronto los reportes que ustedes revisaron se pueda establecer ese tipo de información, porque digamos nosotros trabajamos como en la parte educativa y todo el tema, pero digamos como estos reportes, ¿cuáles serían como los esfuerzos de conservación más adecuados para, pues en este grupo particular? Porque de pronto se podría extrapolar a otros. Gracias. Pues en un primer lugar y en una primera instancia, pues como tú lo decías, nosotros trabajamos pues ya desde el área también pedagógica. Entonces, pues una de las estrategias que podrían contribuir también pues a la conservación de estos organismos es la difusión de la información a la población que se encuentra en estos territorios, y esto pues contribuye pues a que ellos conozcan y como decía Harold, al conocer lo que ya tenemos, pues podemos saber qué es lo que hay que conservar y cuidar. Entonces ese sería pues uno de los puntos iniciales que nos aquejarían también a nosotros como pues licenciados en biología. Y pues por otro lado también resaltar que, pues así como mencionan muchísimos de los trabajos, hasta el mismo libro rojo de las especies y el Instituto Alexander von Humboldt, hay muchos sesgos en la información en cuanto a muchas de las especies de los lacertídeos en Colombia. Entonces, pues es difícil como realizar esos esfuerzos en cuanto a la conservación de estos más allá de las áreas, porque tampoco se conoce un rango de distribución completo de una especie en un solo sitio, sino que pues nosotros logramos hacer este rango pues básicamente desde los trabajos que logramos. Obviamente pues hubiera sido un poco más enriquecedor este trabajo si lo hubiéramos podido realizar en campo para hacer ese contraste de los documentos con la información, pero pues inicialmente esto podría ayudarnos como a hacer mirar cómo si ha venido cambiando esa distribución a través del tiempo. Esto pues gracias a los trabajos que se han realizado, porque básicamente hay muchos trabajos que pueden nombrar a la especie, pero no nombran exactamente su distribución ni su permanencia en este sitio, sino la nombran y ya. Y pues eso da como ese vacío para realizar esos procesos de conservación. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe Caro. Bueno, Dios mío, pues decirles que me siento muy emocionada por verlos en esta situación tan placentera de sustentar su trabajo de grado. Sí, puedo decir que a Leo y a Harold los conozco desde primer semestre, ¿cierto? Los recibimos siendo unos apasionados por los organismos y creo que en el trabajo de grado muestran esa pasión. Me encanta que hayan defendido esa pasión por los organismos, que sigan trabajando de manera rigurosa, porque pues en el documento y en la sustentación se presentan datos muy rigurosos, se presentan unos hallazgos que por supuesto tuvieron que haber indagado fuertemente desde la teoría. Sé que no era lo que querían, ¿cierto? Estos dos tienen un espíritu aventurero que pues bueno, esta situación de encierro nos deja a todos un poco impotentes. Sé que estos son de mochila, ir a capturar y medir y hacer, y me los imaginaba en campo, pero pues no pudimos, sin embargo lograron hacerlo de la mejor forma. Entonces felicitarlos, de decirles de verdad que me siento muy orgullosa de verlos acá, de verlos sustentar, de verlos defendiendo la pasión por los organismos, de ver la rigurosidad y sobre todo de ver un discurso apropiado y un discurso muy sentido desde la biología y pues la idea de la conservación.
Eso en primera instancia. En el documento y en la sustentación pienso que se dijo lo clave. Además, también celebro la capacidad de síntesis y muy concreto pues, la presentación de los datos y la investigación en sí. También concuerdo con la profe Heidi en, aunque no era el objetivo de la investigación, ustedes saben ya por dónde voy, a mí sí me gustaría saber cómo es que le van a presentar todos esos datos y esas gráficas y la cosa. Sí, si bien hablamos que es su pasión esto, ¿cierto? La de los organismos y que cuántos hay, cómo está el estado. ¿Mm? Ya tienen el estado de conocimiento, listo, chévere. ¿Y cómo le van a hacer en un campo hipotético ideal futuro, que no se tarde mucho, esperemos que se pueda realizar, cuando estén justamente en aula? ¿Cómo van a hacer para que realmente esos esfuerzos de conservación no se queden en el papel, esto no se quede guardado allí en el repositorio de la universidad, sino realmente cómo van a hacer para que estos datos tengan sentido concreto? Como maestros de biología, ¿cómo van a enseñar desde la pasión por los lagartos, cómo van a enseñar a los chinos Cundinamarca? Porque si nos vamos para la costa, bueno, ellos lo ven más seguido y dicen, ok, ¿cierto? Pero ¿cómo le enseño yo a un chino que el lagarto está en dibujitos animados, ¿cierto? Sobre esa pasión y sobre estos datos y esfuerzos de conservación, ¿para qué? Si recuerden que dentro de lo que tenemos allí de educación ambiental, pues se conserva no solo lo que se conoce, sino también lo que beneficia, ¿sí? Lo que es productivo. Y yo pues a un lagarto productivamente, ¿como para qué? ¿Sí? Estoy siendo irónica en el asunto. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Profesores, me gustaría que se imaginaran y se colocaran creativos para decir cómo van a hacer para enseñar estos datos, para una vez teniendo ese estado de conocimiento, ahora colóquenlo dentro de lo didáctico, dentro del aula de clases con sus estudiantes. Esa sería mi única pregunta. Y nada, repetirles las felicitaciones y muy orgullosa de verlos acá. Gracias, queridos chicos. Pero ahora en el micrófono. Bueno, pues inicialmente creo que los profes pues nos conocen y saben que nos gusta siempre arriesgarnos en cuanto pues nos gusta ponernos retos en ese sentido. Entonces pues en cuanto pues a la enseñanza de esto, pues creería que sería bueno tomarlos pues desde el punto de lo que más les atrae a los niños, los juegos, las manualidades y toda esta cuestión que pues contribuye a llamar primero que todo pues la atención de los estudiantes. Y pues segundo, pues a lo largo transversalmente de estos juegos podemos hacer, o sea, estos juegos que no sean dentro del aula, obviamente intentar de pronto que sean fuera del aula, en un patio, con manualidades, obviamente, porque pues como la profe ya nos decía, aquí en Bogotá, en Cundinamarca, pues es un poco más complejo realizar pues el avistamiento de estos organismos, entonces sería a partir de manualidades y pues esta idea pues contribuiría a facilitar pues la enseñanza o la explicación pues de estos, de la conservación o de los datos que tenemos de estos organismos. Pues por otro lado también creo que más que todo pues como fomentar ese tipo de como el conocimiento. Primero pues la base de los conocimientos son un corpus que nos ayuda a nosotros como para manejarlo en el aula de clase. Creo que más que todo, como dice Leo, hay que hacer como incentivar el juego. Pienso yo que los niños buscan mucho lo que es la curiosidad. Si uno tal vez les pica como la curiosidad, como buscarles, decirles, bueno, o sea, es increíble pensar que en Cundinamarca, que aquí en Bogotá hay lagartos y pues no creo que alguien haya visto un lagarto en Bogotá, un niño, o tal vez sí lo haya visto, decirles como, bueno, ustedes creen, si acá hay lagartos, ustedes ¿por qué no han visto uno? ¿Qué creen que hace que un lagarto no lo podamos ver nosotros? O sea, que no se vea en tierra caliente y aquí no. Entonces, pues muchas de esas cosas como que generen esa duda para que ellos mismos vayan buscando, decirles ellos están ahí, pero pues ustedes no los pueden ver, tienen que mirar y para poderlos ver, pues hay que aprender de ellos, hay que aprender cómo se mueven.
mirar como las condiciones que son más aptas para que ellos se muevan y demás. Entonces pienso que desde la curiosidad se extrapola esa parte para hacer la búsqueda del conocimiento y pues que ellos comprendan también esa relación de ellos con el ambiente, que también pues ellos tienen como esa manera como de ocultarse en los diferentes entornos. Pues también hay que, pues complementando la idea de Harold de la curiosidad, pero recuerdo también que Daza en su trabajo de triplero, pues ella pues nos afirma que estos organismos, pues como no son tan conocidos, pues pueden llamar mucho más la atención de los estudiantes. No son observados en clases, no son, o sea, jamás, o pues en mi caso, en el colegio, pues nunca nos realizaron pues una clase enfocada a lagartos o pues a partir de los lagartos. Entonces, pues esto pues puede ayudar a picar la curiosidad, como dice Harold, esa curiosidad de los chiquillos y pues contribuir pues a facilitar la transposición de estos conocimientos adquiridos por nosotros pues en un ambiente educativo. Ok, muchas gracias. Invitarlos justamente a que, así como a ustedes se les despertó la pasión por los lagartos, ¿cierto? De la misma forma tratemos de motivar, emocionar y enamorar a los estudiantes sobre este grupo, ¿sí? Porque si la curiosidad es importante, el juego como estrategia didáctica funcionaría, pues hay que incentivar mucho más lo que tú dices, Leonardo, y es que a veces se nos acaban los organismos para reconocer y para ejemplificar, ¿sí? Nos quedamos con los mismos y se nos acabaron los organismos. Entonces, chévere que defiendan su pasión, pero también que logren enamorar y apasionar a los otros sobre este cuento de la enseñanza, la conservación y, por supuesto, del reconocimiento del grupo. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Por los comentarios. Bueno, yo solamente quiero agregar rápidamente dos cositas para ya podernos ir con las profes a deliberar. Uno, no los voy a regañar, ya esperaban el regaño como siempre me dicen. No, de hecho me recojo mucho en las palabras de Caro, tenerlos además repitiendo primero, haciendo terapia de la ira y mamando gallo desde primer semestre. Claramente nos deja unas enseñanzas y unos orgullos ahí bonitos de poderlos ver crecer en todos los semestres, haberlos conocido también como profes en el Jardín Botánico en su práctica pedagógica y que nos sacáramos canas mutuamente y que nos sacáramos risas también mutuamente, pues fue muy bonito y muy placentero en verdad poder estar en ese proceso. Agradecerles por su entrega, por el trabajo riguroso y que a pesar de que no pudieron mochilear un poco, pudieron leer bastante y sacar análisis bien interesantes y lecturas bien interesantes. Yo cuando empezamos el trabajo de grado les dije, si logramos que se lean todos esos documentos y que los estudien, van a terminar saliendo como expertos en lagartos. Y hoy cuando los estaba escuchando, y si ustedes se dan cuenta, hablaron de las especies, de las características, de la taxonomía como expertos. Ya son expertos en las reptilios, incluso desde los textos. Entonces, fíjense que una buena revisión documental también hace que se puedan volver expertos en ese tema. Entonces, felicitaciones, muchas gracias por el trabajo. Les voy a pedir a la profe Caro y a la profe Pau que nos vayamos en el chat en el WhatsApp, les estoy enviando un enlace para irnos rápidamente a una sala de Meet para deliberar y ustedes si quieren quedarse aquí conversando con sus invitados, porque hay bastantes además, y respondiéndoles sus dudas, pues gracias a todos por venir y ya ahorita nos volvemos a hablar. Gracias. Gracias, Vale, profe, gracias. Chao, chicos, felicitaciones, un abrazo, chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Ya nos vemos.
González Pontecha, Jonathan está levantando la mano. Sí, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dale. Bien, gracias. ¿Sí se acuerdan de mí? ¿Sí saben quién soy? El mono. Ah, el mono, sí, claro. Bueno, primero felicitarlos, muchachos. Me agrada volverlos a escuchar, a ver, a ver si sea por estos medios. Felicitarlos, pues les quedó bacano dentro de, pues en medio de esta situación, de esta contingencia. Creo que sacaron un buen trabajo. También sé que, pues con Leo a veces nos poníamos a charlar y sé que no era precisamente lo que querían hacer. Y efectivamente el trabajo en campo es muy distinto de lo que se puede hacer sentado frente a un computador. Además porque los que hemos pasado por la biología sabemos que es algo que se aprende en vivo y en directo como protagonista de primera mano. Pero definitivamente sí resalto el trabajo, por lo menos en términos bibliográficos que hicieron. Yo quería hacerles una pregunta, creo que Carolina también ya más o menos por ahí les alcanzó a botar alguna luces sobre el tema. En términos económicos o lucrativos, creo que también lo mencionó, era como lo ponía la profe Carolina. ¿Creen que hay alguna manera de que los lagartos, por lo menos este grupo que ustedes estudiaron, hay alguna manera de, de ponerlos en un plano lucrativo, de sacarles, como se dice coloquialmente, de sacarles lucas a este grupo, desde el punto de vista de ustedes? Pues, si hay maneras. Pues, si hay maneras. Bueno, primero que todo, pues, Mono, gracias por las palabras, pues también por asistir. Y pues primero que todo, pues en cuanto por ejemplo al grupo de las iguanas verdes, sí les sacan un gran provecho en la región del Caribe, pues ya que en ciertas épocas del año, creo que es para Semana Santa más que todo, se empieza a hacer la búsqueda de estos organismos en pro del consumo de sus huevos. Eso pues es una afectación ya como a términos educativos, es como complicado sacarle como provecho, ya sería pues más que todo de pronto en cuestiones de arte o manualidades que se les podría sacar como provecho sin afectar a los organismos como tal. Pero pues lo que le decía, ya existe pues una afectación y un aprovechamiento de estos organismos pues por parte de la población en la región Caribe, y pues por eso es que pues ya hay un plan de manejo de estas iguanas en el Caribe pues para mitigar un poco ese daño que se está presentando en la especie. Bien, bien. Y Harold, en su concepto, que también la misma pregunta. ¿Usted Pues, personalmente qué término lo ve? pues primero pues es un poco complicado hablar de eso porque más que todo los lagartos en gran medida son considerados como plaga. En algunos de los trabajos que nosotros encontrábamos nombraban que parte digamos, la familia de los geconios, que son los geckos, ellos como tienen gran adaptabilidad y más que todo se han centrado en zonas urbanas, lo ven mucho como una plaga y pues de ellos les dan como un concepto erróneo de lo que son en realidad. Entonces, pues, la explotación como, o sea, como enriquecimiento de estos organismos más que todo sería con fortalecer lo que son las familias que tienen menos estudio como para mirar si se puede generar áreas protegidas en torno a estos y demás. Pero pues, como pues ya decíamos, la verdad, falta muchísima información. Hay muchos sesgos en la información y más que todo en la tradición zoológica y más en estos organismos en específico, que son muy poco como estudiados y carismáticos no solo en Colombia, sino pues, a nivel mundial también la investigación ha sido muy floja en esto. Bien, gracias. Gracias, Mono. Gracias, manito.
Pues a todos los presentes, pues también pues muchas gracias por haber asistido, por tomarse el tiempo de asistir y pues observar pues esta presentación que pues nos sacó muchas canas en algunos momentos. Y pues quería preguntarles pues si alguno tiene alguna otra pregunta, pues estamos abiertos a responder. No prestamos plata. Sí, Karen, pregúntanos. Sí, Karen, qué seriedad. Muchachos, Harold, Leito, quiero felicitarlos por el trabajo que hicieron. Estoy muy contenta de verlos aquí culminando el camino. De verdad me siento muy, muy orgullosa de ambos. Me alegra mucho, Leito, que hoy por hoy sigamos siendo amigos, de verdad. Te quiero mucho y espero que el camino esté lleno de muchas cosas bonitas. Lo mismo para ti, Harold. Vale, Gracias, Karen. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Sí, ¿quién está? Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, muchachos. Gracias por venir a ver esta sustentación y pues por vernos terminar por fin el proceso. Y gracias y buenas noches. Por ahí.